Debido a que la impedancia de los condensadores y las bobinas dependen de la frecuencia de la señal de excitación, la respuesta de voltaje o corriente en un circuito, tanto en la amplitud como en el ángulo de fase, variarán al cambiar la frecuencia del sistema. La función de transferencia de la red se puede determinar en la frecuencia como el cociente entre la señal de entrada y la señal de salida de interés. Las funciones de transferencia pueden representar impedancia, conductancia, susceptancia o cantidades adimensionales como ganancias, ya sean directas o inversas. Se desea obtener la función de transferencia asociado al voltaje V sub 0 en la resistencia de 10 ohm de este circuito RLC en serie. Primero se calcula el voltaje V sub 0 utilizando divisor de tensión. A continuación se divide el voltaje V sub 0 sobre el voltaje de entrada V sub F. Obtenemos una expresión que presenta magnitud y fase. Para finalizar, se reemplazan los valores de los elementos en la expresión obtenida anteriormente. Al reemplazar valores de frecuencia en la expresión obtenida anteriormente para magnitud y fase, obtenemos los siguientes espectros. El superior equivale al de la magnitud y el inferior al de la fase. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2 de la Universidad del Valle. Primero vamos a hacer la presentación de los equipos a utilizar en la práctica de respuesta de frecuencia. Entre ellos están un osciloscopio con sus respectivas puntas de medición, además un generador de funciones igualmente con sus puntas, dos módulos de carga, uno capacitivo y otro resistivo. Adicional a esto, es importante verificar los valores de cada uno de estos módulos por medio del multímetro digital. Y por último, tenemos una bobina didáctica sin núcleo y algunos conductores que se utilizarán. En el presente montaje experimental tenemos un circuito RL serie, donde se calculará el valor de la inductancia de la bobina didáctica. Para ello se tienen las siguientes conexiones. Desde la salida del generador hasta el analizador de redes, donde se verificará la corriente que pasa por el circuito. De aquí nos dirigimos al módulo de resistencias, al positivo de la resistencia, y desde la salida de la resistencia hasta el positivo de la bobina y posteriormente al neutro. Ya con el valor de corriente presentado por el analizador de redes, podemos verificar la caída de tensión en la bobina y con análisis circuital hallar el valor de L. En el siguiente montaje experimental que se presentará, tenemos un circuito RLC serie, donde se verificará el valor de la frecuencia. En este caso se tendrán tres valores de referencia, que serán 70 Hz, 100 Hz y 150 Hz. Una de las indicaciones a tener presente son que los 70 Hz de entrada deben tener un voltaje pico a pico de 13 volt y verificar que cada una de las conexiones estén correctas. Para ello tenemos dos resistencias, una de resistencia de carga y otra que indica la guía. Una capacitancia de una bobina en serie y verificamos la polaridad que se encuentran de positivo y negativo respectivamente. En cuanto a la conexión del generador de señales respecto al circuito, verificamos cada una de las puntas que se encuentran en la señal de entrada y en la señal de salida, como nos indica el generador. Para este circuito tenemos aquí la señal de entrada y aquí tenemos la señal de salida. Además también se debe verificar que las conexiones respecto al osciloscopio se nos presentará los valores que pueden ser verificados con los cálculos previos.
Ahora podemos ver en el osciloscopio que hay un desfase entre la señal de entrada y la señal de salida. Para este caso en particular, la señal de entrada sería la figura de color amarillo y la de salida la de color azul. Y esto lo podemos comparar con los cálculos teóricos previos para su respectivo análisis. En el siguiente montaje experimental se presentará un circuito RLC paralelo, donde se verificará nuevamente los valores de frecuencia. Como valores de referencia tendremos 70, 100 y 150 Hz y un voltaje pico a pico de 13. Para este circuito RLC verificamos cada una de las conexiones de la siguiente manera. Se tomará como referencia la resistencia R1, la resistencia RI, capacitancia C1 e inductancia L1. Se puede observar que cada uno de los elementos a conectar se encuentra de positivo a positivo y de negativo a negativo respectivamente. Para la conexión del generador de funciones y el osciloscopio, de acuerdo a la guía, ubicamos la señal de entrada y la señal de salida. En este caso la señal de entrada será en el positivo de R1 y la señal de salida en el positivo de la resistencia RI. Y tener presente el común a la tierra o el circuito en general. En el caso de las frecuencias que vamos a utilizar, empezaremos con 70 Hz y un voltaje pico a pico de 13. Nos dirigimos al osciloscopio, observamos cada una de las señales y verificamos que cada uno de estos valores coincidan con los valores teóricos previos, y se puede observar el desfase que hay entre la señal de entrada y la señal de salida. Luego se hace la comparación de estos valores con los valores de referencia